Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Monse, ¿tú qué tal? Bien, contenta, qué rápido se va el tiempo aquí ya grabando un video más, ¿no? De las emociones y la experiencia interior aquí compartiendo, muy agradecida con las personas que nos siguen, que comentan y que nos acompañan. Claro, yo también les agradezco muchísimo y me encanta esta hora cada semana de Sí, compartir este tipo de cosas y de que sea algo que nos lleve a reflexionar, ¿no crees? así es, Silvia. Y bueno, el tema de hoy, pues yo creo que también muy atractivo, que es la hostilidad que creo que también anda por ahí pululando en estos tiempos entre que si Mucho. estamos acumulando, ya seguramente tú también vas a ampliar sobre este punto entre el enojo, la frustración por la pandemia y demás. Pero fíjate que yo quisiera iniciar con algo que me llamó mucho la atención de la definición de la Real Academia Española y de la acepción en hebreo. En el caso de la Real Academia Española, hostilidad viene del latín hostilitas. Hostilidad es la cualidad de hostil, que indica una actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo alguno, hacia otro ser vivo. Y bueno, el concepto permite hacer referencia a una acción hostil y a la agresión armada. Me llamó la atención esto incluso de hablar de agresión armada, pero algo que me encantó de la definición, no entre mucho al detalle del hebreo, es que el video anterior, la segunda parte de los complejos, hablábamos en relación al Día de la Amistad, que me gustó mucho como lo dijiste, de la necesidad y de lo que podía nutrirnos, crear lazos afectivos y relaciones cálidas, más allá de Ujú. los regalos y del Claro. consumismo. Y aquí encuentro que hostilidad en hebreo es sentimiento contrario a la amistad. Ujú. Entonces, eso me llamó mucho la atención, digamos, para mí, en la parte positiva, en la parte nutridora. Y en cuanto a la definición de la Real Academia Española, no estaría yo tan convencida de que sea sin motivo alguno, porque más bien Mm. me parece que tal vez somos hostiles porque no estamos verbalizando algún enojo, no estamos verbalizando algo que no nos gusta o no nos estamos defendiendo, por ponértelo de esa manera. Sí. ¿Qué te parece? Sí, no, sí, me hace mucho sentido esto que dices y también yo me preguntaba, por ejemplo, en esto que dices del hebreo, ¿cuál sería el contra, si es que hay contra de hostilidad? Y yo más bien ubicaba amabilidad, Mm, ¿sí? Pero creo que la amabilidad, porque también creo que la amabilidad es una actitud y una emoción la acompaña, quizá de bienestar, de alegría, de tranquilidad, ¿no? Y la hostilidad sí es un sentimiento que está ahí, de cierto enojo y que se traduce en una actitud de hostilidad precisamente. Lo que pasa es que también el latín, la etimología, yo encontré lo propio de un enemigo de guerra, enemigo público en origen extranjero. Parece que esta palabra tiene su origen ahí, en esta actitud hacia un enemigo extranjero. Y de ujú. ahí fue como moviéndose a añadirle otros matices de significado. Entonces, esto que vas diciendo, por ejemplo, dice, se relaciona o está en relación también, aunque no es lo mismo, la persona que muestra odio o enemistad, ¿sí? Entonces, otra es quien tiene una actitud enemiga en general. Yo también creo que esta parte de sin motivo alguno tampoco estaría de acuerdo, porque siempre hay un motivo, Yo nos también demos lo creo. cuenta o no, ¿sí? Ujú, Muchas veces es interno de no resolver algo, ujú. pero también muchas veces es estar detectando algo, algún enemigo de fuera. Yo creo que esto lo vamos a ir desarrollando ahorita.
Sí, y fíjate que yo en esto pienso en dos cosas, retomando a la hostilidad como esta, eh, también por aquí encontré una actitud negativa y gracias a la cual hacemos una evaluación negativa de las personas, considerándoles causantes de las situaciones agresivas que sufrimos. Y sé que dos de las cosas que voy a comentar se pueden prestar a muchos comentarios o interpretaciones, pero fíjate que sí quisiera ponerlo sobre la mesa y estoy casi segura que en alguna ocasión te lo compartí. En alguna clase con Miriam Muñoz, eh, por alguna razón en la clase salió el tema del holocausto y decían, no, bueno, es que de verdad los nazis y los alemanes y qué malos y qué brutos y cualquier cantidad de adjetivos. Y recuerdo que ella de pronto se quedó callada y decía, bueno, no sé si habría que pensar qué hicieron los judíos también. Y se hizo un silencio sepulcral en el grupo de aquel curso que tomé, claro, porque evidentemente hay una asociación muy fuerte al dolor, al abuso de poder, pero bueno, ahí ella también lo que cuestionaba era, bueno, y pues también, ¿quién sabe qué hicieron los judíos o qué dijeron? ¿No? Como creo que esto de la hostilidad o de ser muy agresivo, sí, estoy de acuerdo contigo, hay un motivo y creo que hay dos partes. No sé necesariamente si hay una buena o una mala. En el caso, por ejemplo, de esto del holocausto. Y otro que tiene que ver con las redes sociales ahora, ¿no? Y con quien no esté de acuerdo con el gobierno actual, más allá de lo que sea mi punto de vista, de manera general pienso en las personas que en las redes sociales descalifican, incluso con adjetivos, pues me parece muy desagradables al presidente actual, y que yo me quedo pensando, esa hostilidad, ¿qué revela? ¿Qué revela en la gente que con tanta facilidad, ahora con las redes sociales, que me parece que es como la nueva Santa Inquisición, o enarbola a alguien, o verdaderamente lo hace así? ¿Qué nos puede mover la hostilidad en algo que quizás si no nos enganchamos no importa tanto como las redes sociales, o en algo tan fuerte como sucedió en el Holocausto? Híjole, es que sí es un tema súper complejo porque yo sí creo en esta circularidad de las cosas, donde generalmente para que se dé una situación ha habido muchos eventos que se han dado para que esa situación se dé. Entonces, yo este comentario que haces de lo que decía Miriam Muñoz, hubiera sido importante que lo aterrizara más, porque sí, como tú dices, es un tema muy delicado y se presta a muchas visiones y miradas diferentes y genera terribles sentimientos porque pues fue un aniquilamiento terrible de niños, de adolescentes, de adultos. Mucho dolor. Pero fíjate qué interesante, yo siento esta frase de Miriam de entrada como parar los comentarios discriminatorios a los alemanes, porque al final no fueron todos los alemanes. Y ya ponerles la etiqueta a los alemanes, esa es una, ¿no? La otra es que también hay muchos factores que desconocemos, o al menos yo desconozco como para tener algún argumento, pero creo que estos actos nos hablan mucho de esa naturaleza humana que nos da mucho temor asumir. Sí. Y en este viaje por la hostilidad, o sea, podemos hablar desde alguien que tiene propensión a irritarse o a alguien que de plano trae una hostilidad que lo lleva a agredir de una manera brutal. Y entonces hay muchas actitudes negativas donde hay hostilidad, mucho, por ejemplo, la discriminación, la competencia en los sexos uno con otro, o
en el mismo sexo, la hostilidad entre mujeres o entre hombres, la hostilidad con los hijos, con la pareja, la hostilidad en el trabajo. Hay muchos ámbitos donde se siente esa hostilidad y bueno, lo que está dentro de ella se habla mucho de que es miedo, inseguridad, de alguna manera incertidumbre, que el sujeto no la sabe resolver y entonces algunos le ponen, pues es estrés. Bueno, es que el estrés son estas emociones que están debajo y entonces está como con una intolerancia enorme, pero también puede ser que esté mandándole a un grupo determinado como toda la culpa de sus desgracias, como es arremeter con un presidente o arremeter con un grupo de personas o con quien sea, ¿no? O arremeter contra una vacuna en este caso, ¿no? En o este contra caso una también. Política de energía y que ahí va todo por una política a hacer una generalización a que todo está mal, sí. ¿no? Y siento que esto como que incrementa el enojo. Y fíjate que en relación con esto que tú dices, aquí encontré algo también que dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia más bien que tiene la hostilidad respecto a otras emociones? Y dice que la característica más importante de la hostilidad es que se mantiene en el tiempo y que es duradera. Y se habla de 3 pilares. El cinismo, esto es la creencia de que otros actúan egoístamente, la desconfianza de algo o de alguien y la denigración, es decir, la valoración de los otros como mezquinos, amorales o peligrosos. Y esto me hace sentido con lo que tú decías hace rato, porque creo que sí podemos soltar hostilidad y hasta agresión en algo que no conozco y porque no lo conozco me da miedo y entonces descalifico o arremeto, así casi a priori. Sí, fíjate que justamente lo tenía yo en la mente, ahorita que lo dijiste, justamente lo desconocido que nos genera temor es justamente ante lo cual sentimos rechazo y no nos damos cuenta. Entonces, no sé, yo pensaba cuando estaba preparando este tema, ¿cómo vamos a las oficinas de gobierno? Tenemos una historia muy larga de ir preparados para que sean hostiles, para que nos traten mal. Y muchas veces eso no sucede. Al contrario, son muy amables, pero si nosotros vamos con esta actitud hostil, descalificadora, pues entonces de entrada estamos promoviendo que esa hostilidad circule. En cambio, si vamos con otra actitud amable, firme pero amable, podemos tener muchas sorpresas y ver que la otra persona responde bastante bien. Entonces, esta inseguridad, este miedo, este desconocimiento, tenemos que estar muy atentos que nos puede generar básicamente prejuicios contra uno o contra los demás o contra las situaciones. Y entonces ahí llegar incluso a la discriminación. La hostilidad siento que tiene que ver mucho con no tener un buen discernimiento ni una buena discriminación. Sí. Yo creo que con eso y con quizá anticiparnos o tener una actitud anticipatoria negativa. Ahora que ponías el ejemplo de los servicios en el gobierno, te diría que algo muy parecido pasa con el sector salud, ¿no? Claro. Público. Cuando hace año y medio, ya va a 2 que tuve la cirugía, un par de personas me decían, pero ¿cómo en el ISSSTE? ¿Estás segura? No, hombre, te van a mandar como a 1 año, 2 años y bien te va. Me acuerdo perfecto que me acompañó mi hijo y que me dijeron un día 11 de julio que la fecha siguiente, más cercana era el 28. Y yo todavía pregunté, firme, amable, pero firme, de agosto, septiembre, octubre, no, de este mes, de julio. Y me dijo mi hijo, mamá, pues, había personas que no me creían. Ay, no, de verdad, te van a operar tan rápido y te fue bien y te atendieron bien y estaba buena la comida en el hospital. Yo decía, es que me pareció ejemplar lo que sucedió en el hospital 20 de noviembre. Entonces,
tiene que ver como con esto, ¿no? Esta predisposición que podemos tener y cómo nos puede jalar la fuerza del miedo y de lo desconocido, o de predisponernos, ¿no? Sí, porque además, fíjate, es que es compartir ambientes, simplemente estar en la calle. ¿Cómo aprendimos a andar, por ejemplo, en ciudades como esta, que tienen sus partes peligrosas y que alguien te puede llegar de sorpresa o a asaltar o algo así? Entonces, ¿cómo vamos con los vidrios subidos? ¿Cómo nos fijamos en una serie de cosas que igual antes no nos fijábamos? ¿Cómo no traemos la bolsa juntos, sino muchas veces en la cajuela o no traemos bolsa? O sea, todo esto habla de este ambiente, también hablando de ambientes de hostilidad, donde tenemos que movernos de tal suerte que la hostilidad nos ayuda a estar alertas, ¿sí? También. Pero esto de compartir territorios desde un país, una escuela, una casa, un trabajo, una cama, Monse, una cocina. Sí, claro. Y cómo claro. es este intercambio en las relaciones también de pareja. Comúnmente hay esta hostilidad en ambientes donde hay exigencias, donde hay maltrato de algún tipo, donde hay expectativas que no se han cumplido, ¿no? Sí. Y entonces si no me cumples, me enojo, ¿no? Pero además no lo enfrento y no te lo digo, sino que simplemente estoy como, ay, con cara, con palabras cortantes, con indirectas, como que hay muchas maneras además de mostrarse hostil sutilmente, ¿no? Sí, me parece que aquí cabe la frase, Silvia, que aquello que no se dice, se actúa, ¿no? O sea, finalmente de alguna manera sale. Fíjate que algo que me llamó la atención entre las cosas que yo encontré es algo que no lo hubiera pensado, cuando menos así como lo encontré, que es la hostilidad y los problemas de salud. Y bueno, dicen aquí que se ha demostrado que las personas que son especialmente proclives a experimentar hostilidad pueden sufrir problemas de salud y son más propensos a sufrir trastornos cardiovasculares. Ya que estas personas reciben poca aceptación y apoyo por parte de la sociedad, lo que les puede llevar a depresiones y a sentimientos de soledad. Sí me checa en una parte, pero creo que esto va más allá. Esto es que no tiene que ver nada más con la hostilidad, o sí con la hostilidad, pero en donde la hostilidad lo que está encubriendo, o una hostilidad que tiene mucho que ver con enojo. Yo creo que hay ahí como mucho enojo, y creo que sí, si el enojo llega, se instaura y no lo abro, no lo hablo, no lo manejo, puede generar malestares físicos. Sí, claro, porque además esa hostilidad es como, sobre todo cuando es continua, ¿no? Sí está mostrando un enojo que no se resuelve. Entonces yo creo que es importante ver y cómo le hacemos frente a una persona hostil. Y yo creo que hay varias maneras, depende mucho de la relación, pero una de las cosas, una manera es ser directo y decir, a ver, te veo o te siento molesta o molesto, dime qué te pasa. Y muchas veces la respuesta es, no me pasa nada. No, ¿cómo no? Te estoy escuchando y te veo molesta y te veo enojado, como sea. Yo preferiría que me digas qué te pasa. Si no me quieres decir ahorita, bueno, será en otro momento. Pero ahí estamos hablando también de que hay grados de hostilidad. Y entonces, ¿cómo nos vamos protegiendo en cada situación? ¿Sí? Sí, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, pienso quizá en alguna situación con un jefe donde el jefe sea demasiado hostil y por mucho tiempo, quizá en algún momento yo pueda empatizar que le preocupa algo, que hay tensiones, que hay problemas, pero si esa hostilidad empieza a hacerse cada vez más frecuente, pues también yo creo que estoy en mi legítimo derecho de decidir, no me engancho y quién sabe qué le pase. Ni me va a decir y no me interesa que me digan, no hay posibilidad como de un intercambio.
Y creo que en vínculos valiosos y donde se preste y tengamos la posibilidad de hablarlo, tiene mucho valor, Silvia. Claro, que fíjate que es distinto cuando nos enfrentamos a alguien que está en la necia, que lo que quiere es tener la razón y que tú te sometas a sus necesidades, a su creencia, a lo que te está mandando, que además igual te está culpando a ti. Y ahí, pues dependiendo de la situación, es muy importante marcar distancia emocional y si es necesario física. Sí. Es decir, ¿cómo no me engancho con esta persona? Pues no hay que tratar de convencerla. Yo creo que es importante, depende de la magnitud del peligro en el que nos podamos encontrar, tomar distancia, incluso pedir ayuda, pero si no, por ejemplo, en esto de las redes es restarle importancia a los comentarios de la gente así, porque la gente que está metida en estar hostilizando, lo que quiere es afectarte a ti, es que tú te enojes, es que tú te enganches para tener con quién discutir y entonces tener más argumentos de que ya ves, tú eres el culpable. Y entonces pelear, dominar, y de alguna manera llamar tu atención. Y entonces ahí es importante, sí. Resguardarnos. Y restarle importancia a sus comentarios, tener como mucha tranquilidad y tomar una distancia interior, ¿sí? Para no engancharnos con esa persona. Esto de la distancia interior me parece bien importante y me gusta que lo digas así porque quizá nos es más fácil o es más común escuchar, tú toma tu distancia, pero creo que decir toma tu distancia interior es como más hacia adentro, más algo que se asume y que nos llega más dentro, que puede ser más efectivo que tomar una distancia física y ya, ¿no? Porque puedo seguir como rumiando sobre lo mismo, ¿no? Sí, sobre el mismo tema. Y creo, Silvia, también que recordaba en una sesión en psicoterapia con una chica joven que tenía problemas con su novio, ya había datos de alguna manera de violencia, y a ella le costaba mucho trabajo, bueno, verlo y aceptarlo, ¿no? Y decía, es que no, o sea, no me pega, ni así que me empuje o que me trate muy mal, no. Una que otra vez me dice que tengo mal aliento, ¿no? Y a veces me dice que soy rara y que por eso no tengo amigas. Entonces yo creo que ahí hay una hostilidad que está nada de ser o agresión pasiva o una agresión que inicia. Entonces creo que sí hay una relación importante entre hostilidad y agresividad. Pero desde luego, porque pues de alguna manera finalmente es el manejo que le doy al enojo. Agredo, hostilizo o hablo con asertividad y clarifico. Como que ahí están las alternativas. Yo creo que es importante hablar cordial pero firmemente. Y esto de distancia interior es observar a la gente y observar qué me está pasando a mí y no entrar en competencia si vemos que el otro lo que está es en la necia. Lo peor que podemos hacer es nosotros estar en la necia. Claro. Y entonces ahí es cortar como esa línea que está invitando a esto, ¿no? Yo no sé, cuando estoy en alguna mesa, en alguna discusión de mesa, no es poco frecuente que alguien llegue queriendo ser el que dice toda la verdad de la vida. Entonces, tener una actitud donde nosotros no vamos a eso, preverbalmente rompe, ni siquiera necesitamos dirigirnos a esa persona. Es más bien tener una actitud de, pues yo lo que pienso es esto y esto en base a esto y esto. No sabemos cuál sea la verdad absoluta, porque eso difícilmente se sabe, ¿no? Sino más bien esta perspectiva y esto es lo que yo opino y esto es lo que yo he visto. Y así como que le quitamos ese poder al otro que está tratando de implantarnos, ¿no? Y ahora que mencionabas esto de que has estado en mesas donde alguien llega con la verdad absoluta, creo que lo que se mueve es el ego, ¿no? Totalmente.
y que eso a mí me parece que es justo la antítesis o lo contrario de conectar con la emoción, pues Claro. para tener esta distancia Y interior, ¿no? fíjate que tengo una anécdota bastante reciente de un programa en Canal 11 donde estábamos en vivo, estábamos 2 invitados, otros estaban en línea. Y entonces la conductora preguntó que quién había hablado del eterno retorno primero. Y ella misma dijo Nietzsche y yo dije Nietzsche. Pero yo quería también como seguir el comentario porque no solo él habló del eterno retorno, hubo otros, o sea, decir cuál fue el primero, pues quizás las etnias, en sus palabras, ¿no? Pero entonces el invitado que estaba, el otro invitado dijo, no, fue Mircea Eliade. Y entonces me dio mucha risa, pero no nos dejó continuar. Es este autor y se fue a dar como toda la reseña. Y me dio mucha risa porque Mircea Eliade es del siglo pasado, nació me parece en 1907 o en 1900 y pico, y Nietzsche murió en 1907. Ahí me estaba confundiendo, pero murió. Nietzsche es del siglo anterior al siglo pasado. Claro, y entonces ahí hay un ejemplo de esto, ¿no? Sí. Como esta hostilidad que tiene que ver con yo aquí soy el que sé y ustedes no las dejo hablar, ¿sí? Y me impongo. Bueno, esas son actitudes hostiles que nos podemos encontrar todos los días. Claro. Y a mí se me antoja, Silvia, como para ir cerrando este video, este tema, si te parece bien, como... Bueno, me parece que ante la hostilidad, darnos cuenta qué nos pasa a nosotros, observar qué le pasa a la otra persona, conminar y a tratar de hablar, y si no se puede, mejor me quito, ¿no? Porque creo que también el autocuidado es nuestra responsabilidad. No sé tú cómo lo veas. Yo también, yo creo que es importante proteger nuestra seguridad en todos los planos, mantener la calma, no darle poder al otro, en todo caso, hacer un juicio de realidad, es decir, a ver, cálmate, no pasa nada, no hay por qué acelerarnos, vamos a platicar esto, si es que hay oportunidad y como dijimos, sino de irnos, pero sobre todo despersonalizar la situación y no ponernos de víctima del otro. Eso es muy importante, porque si no ahí ya nos quedamos enganchados. Claro, en la victimez. Oye, Silvia, ¿y qué tal que hablemos de la victimez o de la victimización o cuando nos hacemos las víctimas? Me parece bien, ¿no? Me parece muy interesante porque eso es un deporte. Sí. Sí. Y ya ves que, bueno, generalmente funciona. Bueno, también muchas gracias a las personas que nos siguen y nos escriben, ¿no? Porque como que nos animamos y ya empezamos como con una motivación incluso antes de terminar el video para pensar en un siguiente tema. Sí, porque como de pronto es más fácil, ¿verdad? Hacernos las víctimas que tomar la responsabilidad en nuestras vidas. Así es, así es. Pues Monse, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Qué bueno que somos amables. Qué bueno que somos amables, qué bueno que en esta acepción estamos más cercanas a la de amistad y a la amabilidad, como dijiste tú, que estar de hostiles, mucho mejor, sí. También para la salud. Ándale, pues. Pues muchas gracias, Silvia, nos vemos pronto. Que estés muy bien, y hasta muchas pronto. gracias a todos, Para un todos. abrazo. Gracias. Hasta pronto.